Buenas, hola, profe. Hola, jovencita, qué gusto saludarla. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, ¿cómo la han tratado? ¿Cómo se ha portado? ¿Cómo está pasando usted y su familia? Bueno, bien, bien, hasta el momento todos muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, bendito sea mi Dios, mientras que las cosas vayan bien de salud, por lo menos Señor, ante la situación que estamos viviendo, ya el resto es ganancia, ya el resto nos permite tranquilidad para pensar y para actuar. así es, profe. ¿Trabajo cómo va? Bueno, bastante complicado porque pues estamos ahorita mismo en el tema de las prórrogas de las empresas. Ujú, Y bueno, ha sido un proceso un poquito tedioso y pues todos quieren claramente acogerse a los lineamientos que está brindando el gobierno. ujú. Y ha habido mucha confusión respecto a eso, la verdad. Eh, Sí, ese es el hay, tema, sí, realmente. entonces, no, el gobierno como tal en algunas cosas no ha sido como completamente claro y a la hora pues del banco aplicar de acuerdo a lo que está dentro de las posibilidades de ellos, porque claramente ellos no se van a ver afectados un 100%. Hay muchas empresas que empiezan a decir, no, pero es que la ley dice esto, pero es que están diciendo lo otro. Entonces siempre ha sido bastante complicado y Sí, complejo el tema. este es un tema bastante complejo, pero bueno. Mientras haya trabajo, igualmente, esa es otra de las situaciones que tenemos que agradecerle a mi Dios y tratar de sacar adelante. Es increíble cómo esta clase de trabajo que se están realizando y que muchos estamos realizando incrementa las actividades. Mucha gente piensa que es más suave o más lento, pero no. La No, cantidad de trabajo se la multiplica. verdad, Ay, sí, yo he sentido que la verdad trabajo el doble en mi casa porque pues como estoy aquí, ujú. no me tengo que transportar para ningún lado, a veces me extiendo en el Sí, trabajo, o claro. sea, se me pasa la hora y cuando vengo a ver mis 2 horas de almuerzo, mi hora de almuerzo, las cojo totalmente para seguir laborando. A veces cuando no tengo clases de pronto inmediatamente a las 6 se me pasa a las 7 y 8 y todavía estoy ahí. Sí, claro. Una de las premisas que había era precisamente tratar de no sobrepasar el horario tradicional que se venía manejando, pero es muy complicado. Sobre todo cuando uno tiene sentido de responsabilidad, entonces se le da por levantarse más temprano y ese tiempo que utiliza en transportarse lo aprovecha trabajando también. Sí, la verdad es que sí, y me ha pasado. Sí, normalmente, y ese es el comportamiento general de las personas que trabajamos en esa forma. Igualmente, pues, la idea es tratar de sacar el máximo provecho posible a toda esta situación. Sí, señor. ¿Qué será de la vida de sus compañeros? Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Buenas Marco? noches. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios, profe. ¿Qué saben del Y resto de por sus compañeros? ya les escribí a algunos con los que yo hablo porque creo que dejaron el celular por ahí, no sé, no han visto el mensaje porque estábamos en clase con el profesor Cari también. Entonces, yo vi el Sí, no, mensaje por eso. igualmente yo no les había colocado el link antes porque para mí los lunes yo tengo clase desde las 3 de la tarde interrumpidamente hasta esta hora. Sí, Entonces, listo, no, sencillamente no hay problema. termino una y arranco la otra. Por eso no les había colocado el link antes porque es más, estaba haciendo un ejercicio el otro grupo y terminó por encima de las 9 de la noche terminaron. Tranquilo, profe, no hay problema. Esa es la situación. Y la verdad es que me interesa que se conecten porque algunos de ustedes han mirado tema de horario de exámenes parciales. No, yo aún no. Pero bueno, tengo entendido que comienzan el 20. Sí, De- los exámenes comienzan el tengo 20, pero lo entendido. que quiero es saber por qué ustedes saben que antes del parcial tenemos que tomar 2 notas formativas. Sí, Es decir, nosotros volvemos a tener clases el jueves, ese día tendremos una formativa. Sí, Sí, claro, porque es que no hay más tiempo. Muy probablemente el próximo jueves podría ser, de acuerdo a esa programación que existe, podría ser el parcial. Entonces, nos tocaría
hacer una formativa este jueves y el lunes hacer otra formativa. Esa es la única opción que nos queda. Porque lamentablemente, pues, tenemos que ajustarnos al horario. Yo guardaba la esperanza de que se extendiera una semana más los parciales, pero hasta ahora no nos han dicho nada, no hay ninguna información oficial, por lo tanto, nos toca ajustarnos al tema. Entonces, para que vayamos adelantando, el tema va a ser ese. Nos va a tocar, o vamos a hacer una formativa el jueves y vamos a hacer otra formativa el próximo lunes. La última clase que nosotros estuvimos revisando y que les que revisamos en el video, estuvimos revisando el tema hasta el método de observación. ¿Alcanzamos a ver método de observación? No, profe, llegamos hasta los grupos de enfoque. Hasta los grupos de enfoque, ok. Sí, señor. Okay. Buenas noches, profesor. Hola, Marianela, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Muy bien. voy a revisar entonces este tema para que terminar este pedacito que nos hace falta aquí, porque necesitamos terminarlo para que sea la temática que vamos a desarrollar en las evaluaciones que se van a hacer. Entonces vamos a mirar aquí. Okay. Bueno, vimos entonces hasta el tema de los grupos de enfoque, ¿verdad? Ok, vamos a continuar con esto porque necesito terminar, yo creería que en unos 15 minutos terminamos esta parte para seguir entonces dejando definido, y les voy a reiterar, el próximo jueves vamos a hacer un examen sobre este tema que vamos a terminar de hablar hoy. ¿Ok? Bueno, ¿están viendo la pantalla todos? Sí, señor. Sí, Bueno, sí, lo estamos viendo. Ok, listo. Entonces, dentro de los procedimientos que veníamos hablando, habíamos hablado últimamente del tema de la investigación cualitativa, y decíamos que las investigaciones cualitativas teníamos como herramientas o como técnicas para levantar la información, los datos secundarios, las entrevistas a profundidad, los grupos de enfoque. Hoy vamos a hablar de la forma o de los procedimientos para acopiar la información de la investigación descriptiva a la investigación cuantitativa. En la investigación cuantitativa o la investigación descriptiva tenemos dos métodos para copiar la información. El primer método se llama método de observación. El método de observación constituye el análisis o la observación en los escenarios donde se están estudiando los fenómenos específicos de la investigación. Es decir, es la información que se obtiene al observar conductas, comportamientos o acciones o fenómenos en los lugares específicos que son objeto de la investigación. Las encuestas las obtenemos como resultado de la aplicación de ciertos instrumentos denominados encuestas. Cuando nosotros hablamos de los métodos de observación, se pueden hacer
tres métodos de observación diferentes. La observación puede ser estructurada o no estructurada. Ese es un método. Encubierta o abierta es el otro método. Y natural o artificial es el tercer método de observación. La observación es estructurada o es no estructurada cuando es estructurada cuando definimos previamente los fenómenos que serán analizados u observados en el proceso de observación. Es no estructurada cuando no definimos previamente los fenómenos que vamos a analizar, sino sencillamente en el escenario donde se desarrolla la investigación, hacemos una observación general y posteriormente presentamos un informe o un análisis de todos los fenómenos que fueron observados y que nosotros consideramos que pueden ser importantes al momento de tomar una decisión. La observación puede ser encubierta o puede ser abierta. Decimos que es encubierta cuando no se hace en forma totalmente abierta, es decir, los participantes en el estudio no saben que están siendo observados. Y es abierta cuando, de forma muy deliberada, abiertamente o públicamente, se acopia la información relacionada con el proceso de observación que se está realizando. Y el otro método es natural o artificial. Es natural cuando la observación la hacemos en el escenario natural donde se suceden las acciones que estamos observando. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Hola, profe. ¿Iban a hacer alguna pregunta? Hola, profe. Hola, hola. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Hola, hola. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿podría repetir lo de que cuando es estructurada o encubierta? A ver, no, son dos cosas diferentes. ¿Es estructurada o no estructurada? ¿Verdad? Entonces vamos a mostrarla nuevamente. Estructurada es cuando previamente definimos qué fenómenos vamos a observar en un escenario específico. Y es no estructurada cuando hacemos una observación general en un escenario o en un sitio objeto de la investigación sin determinar previamente lo que vamos a observar. Observamos todo y posteriormente presentamos una información o un análisis de todos los fenómenos que observamos y que consideramos pueden ser importantes para la decisión que haya que tomar. Decimos que es encubierta o es abierta. Es encubierta cuando los participantes del estudio no saben que están siendo observados. Y es abierta cuando se hace públicamente y las personas que están siendo observadas saben que están siendo observadas, saben que están participando en un estudio. Y es natural o artificial. Natural cuando la observación se hace en un escenario donde frecuentemente o normalmente se presentan los fenómenos que están siendo observados. Y es artificial cuando se construye, por decirlo entre comillas, el escenario donde vamos a hacer los procesos de observación. Es decir, no es el ambiente natural donde se presentan los fenómenos, sino es un ambiente artificial. Por ejemplo, una cámara de Gesell. La cámara de Gesell, lo habíamos comentado en la clase anterior, son esos recintos donde de afuera hacia adentro se puede observar, pero de adentro hacia afuera no se observa. Se habilitan de acuerdo al fenómeno que queremos observar y sencillamente se realiza
en un escenario, en un ambiente artificial. Esos son los 3 métodos de observación. Ahora, vamos a realizar o vamos a analizar los procedimientos de observación. Hay 4 procedimientos para realizar la observación. El primero se llama una observación personal, es decir, aunque suene extraño, la observación es realizada por personas. Existe otro que es la observación mecánica, en la cual el procedimiento de observación es realizado a través de instrumentos mecánicos. Otro se llama observación por inventario, que es uno de los más antiguos en su uso, y el último se llama observación por rastro. Entonces, en la observación personal, como les decía anteriormente, son personas las encargadas de realizar la observación y de consignar en un documento todos los fenómenos que han sido observados. La observación mecánica, como les decía también, se realiza a través de instrumentos mecánicos, como por ejemplo, nosotros podemos hacer una observación a través de la colocación de cámaras de video. Eso es un instrumento mecánico, un instrumento electrónico, y sencillamente revisamos las cintas de grabación y allí podemos sacar conclusiones relacionadas con la observación que se realizó a través de una cámara. Igualmente, de pronto algunos de ustedes han tenido la oportunidad de observar o de darse cuenta, de encontrarse con algunas herramientas que se utilizan en la observación mecánica, por ejemplo, a la entrada de los centros comerciales o inclusive para observar el tráfico por una carretera en las casetas de los peajes. Igualmente en los centros comerciales para observar el tráfico de personas que lleguen al centro comercial en una fecha específica, encontramos a una persona que tiene un contador en la mano. Un contador es un aparatico similar a un reloj, pero que tiene un botoncito que cada vez que pasa una persona, o en el tema de los vehículos, cada vez que pasa un vehículo, hundimos el botón y eso va contando las personas o los elementos que nos interesa contabilizar en el tráfico que estamos observando. La observación por inventario, les decía que una de las más tradicionales y más antiguas es sencillamente tomar un inventario inicial, un inventario final y calcular la desviación que hay en la operación de los dos, el inventario inicial y del inventario final. Y eso nos demuestra cuál es, por ejemplo, la rotación de un producto específico en un tiempo determinado en un supermercado o en un punto de venta. Y la observación por rastro, como su nombre también lo indica, se basa en los rastros observables que deja el fenómeno analizado. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es el color de vehículos preferido en Barranquilla, en condiciones normales, nosotros vamos a un centro comercial, ¿verdad? Y el 90% de la población se va a pasear a los centros comerciales los fines de semana. Allí podemos entrar al parqueadero y observar cuáles son los colores que predominan en el parqueo que allí se encuentra. ¿Ok? Son entonces esos 3 procedimientos que normalmente se realizan dentro del método de observación. Ahora, cuando nosotros vamos a realizar una observación, es muy importante que podamos no solamente observar, sino... ¿Ustedes están viendo la imagen, jóvenes? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe, sí lo estamos viendo. Ok, listo. Entonces, cuando estamos realizando una observación, es importante que nosotros no nos conformemos solo con observar. También tenemos que escuchar lo que dice la gente. Tenemos que experimentar de cerca lo que hacen las personas y observar lo que hacen, los elementos que usan, es decir, todo el comportamiento del tema que es objeto de la observación. Es muy importante para poder tener evidencias en los procesos de observación utilizar grabaciones de audio y de video. Adicional al tema de audio y de video,
es muy importante tomar notas para poder dejar consignados conceptos o experiencias vividas, observadas, recolectadas en el tema o en el escenario donde estamos realizando la observación. Bueno. En el método de las encuestas, normalmente se utilizan 4 tipos de encuestas, o ya hoy se utilizan prácticamente 3 tipos de encuestas. La encuesta telefónica, la encuesta personal y la encuesta electrónica. La encuesta telefónica es la encuesta o el procedimiento para levantar la información de los más económicos que hay. Lastimosamente, en este momento, no son muchas las personas que se atreven a responder encuestas telefónicamente. En mi caso particular, jamás respondo una encuesta telefónica, a pesar que vivo de hacer encuestas. Esa es una de las condiciones negativas que tiene la realización de encuestas telefónicas, pero el método que se utiliza o las condiciones favorables de este método es que es muy económica. Ahora, cuando se realizan este tipo de trabajo de investigaciones para empresas o entre empresas, todavía puede tener cierta vigencia, considerando que, por ejemplo, muchos ejecutivos que necesitamos hacer algún tipo de encuesta no tienen la disponibilidad de tiempo para poder dedicarnos el tiempo específico, poder encontrarlo en el tiempo que tenemos ambos disponibles. Entonces, muchas veces se acuerdan encuentros telefónicos para realizar este tipo de encuestas. La otra técnica es la encuesta personal. La encuesta personal es la metodología de mayor costo porque además de constituir una condición salarial, hay que pagar seguridad social, hay que pagar transporte, hay que pagar alimentación de las personas que participan en los estudios. Pero a cambio del costo que tiene, es tal vez la más confiable, puesto que vamos a tener una retroalimentación inmediata de los resultados de la encuesta. Tiene además otro factor negativo y es que muchas veces la encuesta personal se ve afectada por el sesgo que el encuestador le puede aplicar. Es decir, la forma de preguntar muchas veces está cargada de una condición tendenciosa que induce a la respuesta. Eso es una condición que lo hace negativa. Y por otro lado, este tipo de encuesta personal se puede hacer en casas o se puede hacer en centros comerciales. Hoy en día, yo diría que es mucho más fácil hacerla en centros comerciales, a pesar de que se invade la privacidad de la gente, porque en casas es muy complicado que alguien le abra la puerta a alguien que le va a hacer una encuesta. Es decir, estos procedimientos cada día van o tienen la tendencia a ir desapareciendo. En el pasado se utilizaban mucho las encuestas por correo. Hoy se utilizan por correo electrónico o las encuestas electrónicas. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de responder o de participar en estudios donde se hacen encuestas electrónicas, ya sea por redes sociales o a través de algunas apps que han sido diseñadas especialmente para levantar este tipo de información. Incluso Google Encuesta es una herramienta de excelente utilidad que es utilizada masivamente para levantar este tipo de información. Una de las condiciones que las encuestas electrónicas, o una de las condiciones negativas que tiene, es que considerando que los resultados ya vienen tabulados, incluso graficados, incluso nos permite hacer un seguimiento a toda la trazabilidad, muchos encuestadores o muchas empresas que hacen encuestas se conforman con esa información y no hacen un análisis y una interpretación adecuada de esa información. Recordemos que cuando nosotros hacemos una investigación, lo que obtenemos son datos. Y esos datos, si no son tabulados, analizados e interpretados, no tienen mayor utilidad. Una vez que nosotros los analizamos y los interpretamos, los convertimos en información y esa información es la base para tomar decisiones. Entonces, estos son básicamente los 4
elementos fundamentales con los que se acopia o con los cuales se obtiene la información proveniente de los métodos de investigación cualitativa o la investigación descriptiva. Quiero dejar hasta ahí porque si sigo con el otro tema no nos va a alcanzar el tiempo y nos va a tocar dejarlo en la mitad. Entonces es preferible dejarlo hasta allí y en nuestra próxima clase continuamos con el manejo de estas herramientas. Preguntas, dudas. Profe, el inquietudes. resto del tema entonces lo vamos a ver el jueves a las 8. El jueves, como les comentaba inicialmente, hay una situación y es que tenemos necesariamente que tomar una formativa el jueves. Es decir, el jueves vamos a tomar una formativa porque, como les había hablado, la programación de los exámenes está diseñada para que la próxima semana, el día 20, comiencen los exámenes. Todavía no ha salido la programación, no sabemos cuándo está programado el segundo parcial nuestro, pero tentativamente haremos, si no hay ningún cambio y no hay ninguna información que cambie lo que está programado previamente, tomaríamos el jueves una nota formativa sobre estos dos últimos temas que vimos antes de Semana Santa y el de hoy, que prácticamente son un complemento los dos. Y en la otra formativa la haríamos el lunes. Entonces lo que hacemos es que arrancamos la clase dando una explicación, terminando los puntos que queremos hacer de la explicación y hacemos la evaluación a través de un cuestionario que colocaré en el aula virtual y que va a tener 3 tipos de preguntas. La primera van a ser preguntas de selección múltiple con una respuesta. La segunda va a ser preguntas de selección múltiple con varias respuestas. Y la tercera va a ser de falso y verdadero. Es decir, el jueves entonces, haríamos la primera formativa del segundo corte. Y el lunes, si no hay cambios, haríamos la segunda formativa de este segundo corte. Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes. Listo, profe, me parece perfecto esa metodología. Ok, muchachos, entonces dejamos hasta ahí. Muchas gracias por su atención. Espero que les rinda y por favor prepárense para la evaluación que vamos a hacer el jueves. Un abrazo a todos, Bueno. que tengan muy buena noche. Listo, profe, Listo, profe, gracias. igualmente. Buenas noches. Bueno, chao, chao, adiós. Hasta luego. Chao.